¿Sabías que no todas las amistades que rodean a tus hijos vienen de parte de Dios? Algunos llegan con sonrisas, pero ocultan intenciones oscuras que los alejan del propósito divino. La Biblia nos advierte claramente: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios 15:33. Esta advertencia no es un simple consejo, sino una revelación espiritual sobre el poder destructivo de las influencias negativas. Hoy profundizaremos en cómo la oración puede convertirse en un escudo poderoso para proteger a tus hijos de amistades peligrosas y de demonios disfrazados de personas. Te mostraremos cómo identificar estas amenazas espirituales y cómo orar con autoridad para romper sus planes. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado un profundo interés por las relaciones humanas. Las Escrituras están llenas de advertencias, ejemplos y principios sobre con quién nos rodeamos, porque Él sabe que las personas que entran en nuestras vidas tienen el poder de moldear nuestro destino. Pero cuando se trata de nuestros hijos, esta verdad toma una dimensión aún más profunda. No se trata solo de amistades pasajeras o decisiones sociales, sino de conexiones que pueden abrir o cerrar puertas espirituales, influencias que tienen la capacidad de acercarlos a la luz o hundirlos en la oscuridad. Es por eso que la oración por sus relaciones no es opcional, es urgente. La palabra nos advierte en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo no es una metáfora, es una advertencia directa. La compañía tiene poder, el entorno puede construir o destruir, y muchas veces los padres subestiman el impacto espiritual que una mala amistad puede tener sobre sus hijos. A lo largo de los años he escuchado historias de jóvenes que comenzaron a cambiar sutilmente. Una actitud diferente, una mirada apagada, decisiones repentinas que antes no tenían sentido. Padres confundidos, preguntándose en qué momento se desvió el camino. Y cuando observaban más de cerca, notaban un nuevo rostro entre sus amistades. Alguien que llegó con una sonrisa, que parecía inofensivo, incluso encantador. Pero con el tiempo, ese rostro reveló una influencia corrosiva. No era solo una mala amistad, era una puerta abierta al caos, al pecado, a la destrucción espiritual. En 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo lo deja claro: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo que comienza como una amistad inocente puede transformarse en una trampa del enemigo, diseñada para arrastrar el corazón de tus hijos fuera del propósito de Dios. Es crucial entender que el enemigo no siempre viene con cuernos y un tridente. Muchas veces se presenta con rostro humano, disfrazado de carisma, simpatía o necesidad emocional. Y es en esa sutileza donde radica su poder destructivo. Cuando el enemigo no puede atacar directamente al corazón de un hijo de Dios, buscará influencias externas que abran brecha, que debiliten la convicción, que introduzcan duda, rebeldía o pecado, disfrazado de libertad. La historia de Amnón y Jonadab en 2 Samuel 13 es una muestra dolorosa de esto. Amnón, hijo de David, tenía una lucha interna, un deseo impuro hacia su hermana Tamar. Y fue Jonadab, su primo, quien lo animó y le dio el plan para consumar ese deseo perverso. Jonadab era muy astuto, dice la Escritura, y con su consejo desvió a Amnón por completo. Esa amistad terminó no solo en un pecado grave, sino en una tragedia familiar que desató una cadena de venganza, dolor y muerte.
Una vida fue destruida por una influencia cercana, por una persona que parecía confiable, pero era una herramienta del mal. Esto no es solo historia antigua. Hoy el enemigo sigue usando los mismos métodos, se infiltra en los círculos sociales, se disfraza de compañeros de escuela, amigos del vecindario, incluso de relaciones sentimentales. Introduce ideas disfrazadas de modernidad, comportamientos presentados como normalidad, y poco a poco va plantando semillas que luego echan raíces profundas. Cuando un hijo comienza a alejarse del altar, a resistir la corrección, a justificarse en actitudes que antes condenaba, hay que estar alerta, porque puede que haya más que una simple rebeldía adolescente. Puede que esté bajo la influencia de una amistad que ha abierto puertas espirituales hacia regiones de oscuridad. Y aquí es donde la oración se convierte en la herramienta más poderosa que un padre o madre puede ejercer. La oración no es un acto pasivo, no es un último recurso. Es la primera línea de defensa y el arma ofensiva más efectiva en el mundo espiritual. En Efesios 6:12, Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no se gana con argumentos, castigos o discursos. Se gana de rodillas. Se gana clamando al cielo con autoridad espiritual, pidiendo a Dios que exponga las tinieblas, que revele las intenciones del corazón, que arranque del entorno de tus hijos todo lo que no proviene de Él. Hay padres que han visto cómo sus hijos eran rescatados justo a tiempo, jóvenes que iban camino a decisiones fatales, pero una intervención divina lo cambió todo. Un accidente evitado, una relación rota de manera inexplicable, una verdad revelada en un momento inesperado. Y detrás de cada uno de esos milagros había una madre que oraba, un padre que intercedía, una voz que no se cansaba de clamar por la protección espiritual de sus hijos. En el libro de Job encontramos a un padre que, aún sin evidencia de pecado, ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. Job 1:5 dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este no era un padre reactivo, era un padre espiritual que entendía la responsabilidad de proteger a sus hijos desde el altar. En los tiempos actuales, donde las influencias externas están más presentes que nunca, donde las redes sociales, los medios y los entornos están saturados de voces que no honran a Dios, el clamor de los padres debe elevarse con más fuerza. Hay amistades que no son simples relaciones humanas, son asignaciones del infierno, personas enviadas estratégicamente para desviar, seducir, contaminar, destruir. Y si no se identifican a tiempo, pueden arruinar destinos enteros. El joven Sansón fue llamado desde antes de nacer para ser libertador de Israel. Tenía fuerza sobrenatural, propósito divino y un pacto con Dios. Pero su debilidad por las mujeres lo llevó a relacionarse con Dalila, una mujer que, aunque parecía encantadora, estaba al servicio de los filisteos. La influencia de Dalila no solo le robó su fuerza, sino que lo llevó a la humillación, la ceguera y la muerte. ¿Qué habría pasado si alguien hubiese orado con fervor por las amistades de Sansón? Si su entorno hubiese estado cubierto por oración constante. Es en este nivel donde debemos posicionarnos.
no como padres que reaccionan ante el desastre, sino como guerreros espirituales que levantan un cerco de fuego alrededor de sus hijos. En Isaías 54:13 hay una promesa poderosa. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Pero esta promesa requiere acción, requiere una oración constante, específica, con discernimiento y autoridad. No basta con pedir bendición general, hay que orar para que Dios corte relaciones que no le agradan, para que exponga amistades que llevan doble cara, para que cierre puertas que conducen a la perdición. Hay que declarar con fe que ningún plan del enemigo prosperará en la vida de nuestros hijos y que toda lengua que se levante contra ellos será condenada, como dice Isaías 54:17. La clave está en la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8, para mostrar que Dios responde a aquellos que claman sin cesar. Esta mujer no se detuvo hasta que el juez le hizo justicia. Cuanto más nuestro Padre Celestial no responderá a las oraciones de un padre que clama por la protección espiritual de sus hijos. Hay un poder especial en la oración de intercesión parental, un clamor que atraviesa cielos y desarma planes del infierno. Un padre que ora no solo protege, sino que transforma atmósferas, cambia entornos, interrumpe ciclos, anula maldiciones y abre camino al cumplimiento del propósito de Dios. He conocido casos donde hijos, adolescentes, sumergidos en relaciones tóxicas, comenzaron a experimentar un rechazo inexplicable hacia esas amistades. De repente, lo que antes era atracción se convirtió en incomodidad. Lo que era afinidad se transformó en repulsión. Y cuando los padres comenzaron a escarbar en oración, Dios les mostró que habían estado rodeados de personas que llevaban consigo cargas espirituales oscuras. Espíritus de rebeldía, de adicción, de confusión sexual, de idolatría. Espíritus que habían encontrado acceso a través de amistades, pero que fueron expulsados por el poder de la oración. Esa es la dimensión en la que debemos operar. No con miedo, sino con discernimiento y autoridad. La oración debe ser acompañada por la vigilancia. Jesús lo dijo claramente en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto aplica también a los padres. Observar, discernir, prestar atención a los cambios, a los patrones, a los silencios. Porque muchas veces el primer indicio de que algo no está bien es espiritual. Un hijo que antes cantaba alabanzas y ahora prefiere el aislamiento. Una hija que antes compartía todo y ahora se encierra con un celular. Estos no son simples cambios de etapa. Pueden ser señales de que una nueva voz ha entrado en sus vidas y no es la voz de Dios. Aquí es donde entra el clamor que lo cambia todo. Oraciones como: Señor, si hay alguien cerca de mi hijo que no viene de ti, quítalo. Si hay una influencia espiritual que está contaminando su corazón, arráncala. Si hay una persona que lo está alejando de tu propósito, rompe ese lazo. No son palabras al aire, son decretos en el mundo espiritual. Y cuando se hacen con fe, en el nombre de Jesús, el cielo responde. Porque Dios tiene interés en proteger a tus hijos aún más que tú. Él los ama desde antes de que nacieran. Él los formó en el vientre. Él les dio propósito. Y no permitirá que ese propósito sea abortado por la influencia de una mala amistad. Siempre que haya alguien que interceda. Los tiempos que vivimos son urgentes. Las estrategias del enemigo son más sutiles y agresivas que nunca. Pero también el poder de la oración sigue siendo absoluto. Cuando un padre se levanta en oración, el infierno tiembla. Cuando una madre se arrodilla y clama, Dios se mueve.
La oración no es solo protección, es transformación. No es solo defensa, es ofensiva. Y cuando se ora con fe, con dirección bíblica, con autoridad espiritual, los demonios que se esconden tras rostros humanos son desenmascarados y echados fuera. En este momento, tal vez estés pensando en el rostro de alguien que rodea a tu hijo. Tal vez ya el Espíritu Santo te ha estado mostrando señales. Y esta palabra viene a confirmar lo que has sentido. No ignores esa inquietud. No subestimes esa alarma interna. Levántate en oración. Declara guerra espiritual sobre esas influencias. Cubre a tu hijo con la sangre de Cristo cada mañana. Intercede por su mente, por su corazón, por su entorno. Clama para que Dios ponga amistades santas, compañeros de propósito, relaciones que lo edifiquen y no lo destruyan. Porque cuando oramos, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, ni una sola estrategia del enemigo puede prosperar. Hay momentos en los que lo que parece una amistad, una simple conexión humana, en realidad es una trampa cuidadosamente tejida por las tinieblas. Lo que comienza como una sonrisa, una cercanía, una aparente empatía, puede estar ocultando una asignación demoníaca destinada a destruir el propósito de un hijo de Dios. Esto no es exageración ni paranoia espiritual, es una realidad que la Escritura no solo insinúa, sino que revela con claridad. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y añade que no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Esta revelación es clave para entender por qué muchas de las relaciones que parecen inofensivas terminan sembrando caos en la vida de nuestros hijos. No todo el que sonríe es enviado por Dios. No todo el que se acerca con palabras dulces trae consigo bendición. El enemigo ha perfeccionado el arte del disfraz. Desde el principio su estrategia ha sido la imitación y el engaño. En el huerto de Edén no apareció como una figura aterradora. Vino como una serpiente astuta, usando palabras suaves, sembrando duda y manipulando la verdad. Eva no fue convencida por fuerza, sino por persuasión. Y esa misma táctica sigue vigente. Cuando el enemigo desea infiltrar el corazón de un hijo de Dios, lo hace disfrazado. Puede tomar la forma de una amistad aparentemente sana, una relación amorosa aparentemente ideal, incluso una figura de autoridad que aparenta sabiduría, pero debajo del disfraz hay una intención clara: desviar, corromper, apagar la fe, introducir pecado, cortar la conexión con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan capítulo 6, Jesús habla a una multitud de seguidores, pero al final del capítulo revela una verdad impactante. En el versículo 70 dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Estas palabras no fueron una metáfora. Judas no era simplemente un hombre con debilidades. Jesús, en su omnisciencia, lo llama diablo. No porque su naturaleza fuera demoníaca desde el principio, sino porque permitió que Satanás entrara en su corazón. En Lucas 22:3 se confirma este momento. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Esta entrada no fue una posesión forzada, fue el resultado de puertas abiertas, ambiciones sin rendir, corazones sin vigilancia. Y lo más alarmante de todo es que Judas caminó al lado del Mesías, vio milagros, escuchó enseñanzas, participó del ministerio. Sin embargo, fue el canal que el enemigo utilizó para entregar al Salvador. Esto nos enseña que no todos los que están cerca son aliados del propósito de Dios. No todos los que caminan junto a nosotros llevan la luz. Algunos han sido asignados estratégicamente para infiltrar, para sembrar discordia, para debilitar la fe.
para destruir desde adentro. Y si eso sucedió en el círculo íntimo de Jesús, con mayor razón debemos estar atentos al círculo que rodea a nuestros hijos. La estrategia del infierno muchas veces no es el ataque directo, sino el camuflaje, el disfraz, la infiltración. En el Antiguo Testamento, el rey Josafat, un hombre piadoso que buscaba a Dios, cometió un error espiritual grave. Se alió con Acab, un rey malvado. Esta alianza no solo fue política, fue espiritual. Y aunque Josafat tenía un corazón íntegro, fue arrastrado a una batalla que no le pertenecía. En 2 Crónicas 18:3, Acab le dice: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y Josafat responde: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Esta respuesta muestra cómo una alianza indebida puede nublar el discernimiento. Lo que parecía una alianza entre reyes era, en realidad, una trampa. Josafat casi muere en esa batalla. Solo la misericordia de Dios lo libró. El enemigo, disfrazado de alianza estratégica, casi lo destruye. Esta historia bíblica ilustra con claridad cómo incluso los que aman a Dios pueden ser engañados por relaciones disfrazadas si no oran y disciernen espiritualmente. Los demonios en forma humana no se presentan como amenaza. No anuncian su propósito. Vienen con lenguaje religioso, con apariencia de piedad, con gestos amables. Pero como dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia de Jesús no está limitada a los falsos maestros. Aplica a toda relación que se presenta como inofensiva, pero esconde un espíritu contrario a Dios. Son lobos con piel de oveja, y la única forma de detectarlos es a través del discernimiento espiritual y la oración constante. La carne no puede ver lo que solo el Espíritu revela. Por eso es esencial que cada padre y madre eleve una oración específica para que Dios desenmascare a todo enviado del enemigo disfrazado de amistad. Hay momentos en los que una persona entra en la vida de nuestros hijos y todo comienza a cambiar. No siempre se trata de una simple mala influencia. A veces es una asignación demoníaca específica. Un espíritu que he encontrado en una puerta de entrada. En Marcos 9, Jesús encuentra a un padre desesperado, cuyo hijo está siendo atormentado por un espíritu inmundo. El padre le dice: muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Esta descripción no es solo literal. El fuego y el agua representan extremos, desequilibrio, caos. Cuando un espíritu opera a través de una persona o relación, su meta es siempre la misma: muerte espiritual, destrucción del llamado, caos emocional, separación del propósito de Dios. La oración de los padres debe ser tan profunda que no solo pida protección, sino revelación. Que no solo diga: Señor, cuida a mi hijo, sino que clame: Señor, si hay alguien en su vida que ha sido enviado por el enemigo, muéstralo. Si hay un rostro humano detrás del cual opera un espíritu impuro, desenmascáralo. Si hay un vínculo que está siendo usado para desviarlo de tu propósito, rómpelo en el nombre de Jesús. Esta oración va más allá de lo natural. Es una oración que entra al terreno de la guerra espiritual, que no teme llamar las cosas por su nombre, que se mueve con la autoridad que Dios ha delegado a quienes interceden conforme a su voluntad. La palabra de Dios está llena de llamados a la vigilancia espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no ataca sin estrategia, no golpea al azar. Él observa, planea, estudia y muchas veces encuentra su mejor acceso a través de relaciones no discernidas. Por eso, los padres deben ser guardianes
del círculo íntimo de sus hijos. No desde el control humano, sino desde la intercesión espiritual. El discernimiento no viene por la observación natural, viene por la comunión con el Espíritu Santo. Solo Él puede revelar lo que está oculto. Solo Él puede mostrar el verdadero rostro detrás del disfraz. Hay amistades que vienen con una carga espiritual invisible. Personas que sin saberlo o sabiendo han abierto su vida a espíritus de confusión, rebeldía, sexualidad desenfrenada, adicciones, idolatría o incredulidad. Cuando estas personas se acercan a nuestros hijos, lo que cargan también busca influencia. Lo espiritual es transferible. Así como una persona llena del Espíritu puede contagiar gozo, fe y esperanza, una persona cargada de tinieblas puede transferir oscuridad. Esto no sucede por accidente. Es una dinámica espiritual real. Y solo una cobertura constante en oración puede prevenir que estas transferencias contaminen el alma de nuestros hijos. En Deuteronomio 13, Dios da instrucciones precisas al pueblo de Israel sobre cómo actuar ante alguien que, incluso siendo un familiar cercano o un amigo íntimo, incita a adorar a otros dioses. El versículo 6 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo íntimo, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él ni le prestarás oído. Este mandato revela que la fidelidad a Dios está por encima de cualquier vínculo humano, y también enseña que la manipulación espiritual puede venir de los más cercanos. Es posible que alguien muy cercano a nuestros hijos esté sembrando pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Y si no se detecta, esa voz puede llegar a ahogar la voz del Espíritu. La estrategia del enemigo no siempre es inmediata, a veces es lenta, progresiva, casi imperceptible. Una palabra aquí, una idea allá, una actitud tolerada, una verdad cuestionada. Poco a poco se va formando un nuevo patrón de pensamiento, una nueva manera de ver el mundo. Y cuando esa transformación viene a través de una relación, no siempre se identifica como peligrosa. Por eso la oración debe ser constante, no para generar sospecha, sino para mantener encendida la luz espiritual que permite ver más allá de lo visible, para que, aun cuando la apariencia sea buena, la verdad espiritual salga a la luz. Jesús dijo en Mateo 10:16: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta instrucción también aplica a los padres: prudencia espiritual, sabiduría divina, sencillez que no juzga, pero discernimiento que no ignora. Porque la realidad es esta: hay lobos disfrazados. Hay personas que no están ahí por coincidencia, han sido plantadas, y solo una oración dirigida, específica y ferviente puede exponerlas. El enemigo no teme a padres que solo observan, teme a padres que oran, teme a padres que ayunan, que velan, que se levantan en la madrugada a clamar por la vida de sus hijos, porque sabe que donde hay oración no puede haber infiltración, donde hay intercesión no hay acceso libre. Cuando un hogar está cubierto por oración, los demonios disfrazados no tienen cabida. Sus planes se frustran, sus máscaras se caen, sus intenciones quedan expuestas. Y cuando eso sucede, Dios interviene, porque Él es un Dios celoso, protector, justo. No permitirá que el propósito de nuestros hijos sea destruido por una amistad disfrazada, cuando encuentra en los padres un clamor constante. La oración no solo protege, revela, no solo guarda, expone. Y cuando se ora con dirección, con palabra, con fe, el Señor responde. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa sigue vigente. Dios quiere mostrar lo oculto. Dios quiere revelar lo que está disfrazado. Dios quiere deshacer todo plan del enemigo antes de que cause daño. Pero para eso necesita padres que clamen, corazones que no se conformen con lo aparente, hombres y mujeres que comprendan que la guerra espiritual no es simbólica, es real, y que entiendan que muchas veces el campo de batalla son las relaciones de nuestros hijos. En la batalla espiritual por la vida de nuestros hijos no hay herramienta más poderosa que la oración de un padre o una madre. No se trata de una práctica religiosa vacía, ni de una fórmula mística, sino de un acto profundamente eficaz que trasciende lo visible y transforma lo invisible. Cuando un padre ora por sus hijos, el cielo se abre, los ángeles se movilizan y las fuerzas del mal son enfrentadas por la autoridad delegada de Dios. En la palabra encontramos múltiples ejemplos de cómo la intervención divina fue provocada por la intercesión ferviente. La oración no solo es escuchada, también es respondida. En Santiago 5:16 leemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Este puede mucho no es una frase simbólica, es una declaración directa del impacto real que tiene el clamor de alguien justo ante el trono de Dios. La intercesión por los hijos no comienza cuando hay un problema, sino desde el momento en que Dios los coloca en nuestras manos. Cada padre y cada madre tiene una responsabilidad espiritual que no se limita a proveer y proteger en lo natural. Hay una dimensión más profunda, donde se libra una guerra por la identidad, el destino y la santidad de nuestros hijos. En el libro de Génesis encontramos a Abraham intercediendo por su sobrino Lot, cuando supo que Sodoma sería destruida. Aunque Lot había elegido una tierra fértil, sin discernir su corrupción espiritual, la oración de Abraham fue tan poderosa que movilizó la misericordia divina. Génesis 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. No fue por la rectitud de Lot, sino por la oración de Abraham. Esta verdad permanece. Cuando los justos oran, Dios actúa en favor de los que aún no entienden el peligro en el que se encuentran. El poder de la oración parental no reside en las palabras largas, sino en el corazón quebrantado, en la fe inquebrantable, en el amor que no se rinde. Jesús enseñó sobre una viuda persistente que buscaba justicia de un juez injusto. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, finalmente se dio por la insistencia de la mujer. En Lucas 18, 7-8, Jesús pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta enseñanza fue dada para que nunca dejáramos de orar. Si un juez injusto responde por persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre, que es justo y compasivo, responderá a aquellos que claman por la vida y la protección de sus hijos? Cuando se ora por los hijos, no se está rogando desde la impotencia, se está decretando desde la autoridad. En Mateo 16, 19, Jesús declara: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no es teórica, es espiritual y operativa. Atar y desatar implica intervenir activamente en las circunstancias espirituales que rodean a los hijos. Un padre que ora tiene la autoridad
para atar toda influencia contraria a Dios y desatar la protección, la verdad y la luz sobre el camino de sus hijos. La oración no es un simple acto devocional, es un acto de gobierno espiritual, un decreto que establece límites al enemigo y abre el camino al propósito de Dios. Hay pasajes en las Escrituras que revelan cómo Dios responde de forma directa a la oración de intercesión. En Marcos 5, un hombre endemoniado que vivía entre los sepulcros fue liberado por Jesús. Este hombre no clamó, no pidió ayuda, pero alguien había orado, alguien había intercedido, porque la liberación no sucede en el vacío. Dios responde a voces que claman. En ocasiones los hijos no tienen fuerzas para pedir ayuda, no reconocen que están bajo ataque, no discernen que están siendo influenciados por amistades peligrosas o por personas que han sido enviadas para contaminar su destino. Es ahí donde la oración de los padres se convierte en un escudo, una cobertura que protege incluso cuando ellos no son conscientes del peligro. El enemigo trabaja con legalidad espiritual, busca puertas abiertas, oportunidades, permisos, pero la oración intercesora, basada en la palabra y en la autoridad del nombre de Jesús, anula toda legalidad del enemigo. Cuando un padre se levanta a orar, se activa una cobertura espiritual que impide que el adversario opere libremente. En Job 1:10, Satanás reconoce que Dios había puesto un cerco alrededor de Job y todo lo que tenía. Este cerco no era casual, era resultado de una vida dedicada al temor de Dios y a la intercesión. Job se levantaba cada mañana a ofrecer sacrificios por sus hijos, no por sus errores, sino por la posibilidad de que hubieran pecado en sus corazones. Este nivel de vigilancia espiritual no es común, pero es efectivo. El cerco que rodea a un hijo comienza en el altar de sus padres. No es un muro visible, pero sí es infranqueable cuando se edifica con fe, palabra y constancia. La oración no cambia solo el entorno, también cambia al que ora. Un padre que intercede es transformado en guardián, en vigilante espiritual, en profeta sobre la vida de sus hijos. No es necesario tener un púlpito para ejercer autoridad espiritual. El altar de la casa es suficiente. El lugar secreto es donde se desata el poder. Jesús enseñó sobre la oración en Mateo 6:6 diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración en lo oculto produce frutos en lo visible. La transformación espiritual de un hijo comienza en el clamor secreto de un padre que no se cansa. Hay momentos donde el enemigo busca conectar a los hijos con personas que parecen inofensivas, pero que portan espíritus destructivos. Estas relaciones no siempre se perciben como amenazas. Muchas veces son presentadas como amistades, como afectos, como refugios emocionales. Pero espiritualmente son canales de contaminación. En estos casos la oración no solo debe pedir protección, sino intervención divina. En el Salmo 18:17, David declara: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Cuando los hijos están rodeados de amistades que ejercen presión espiritual y emocional, que los arrastran hacia la desobediencia, la rebeldía o el pecado, es la oración de los padres la que los libra. Porque hay enemigos que son más fuertes que ellos, pero no más fuertes que el poder que se desata en la oración del justo. La oración también abre puertas que ninguna fuerza humana puede abrir. Cuando se ora por los hijos, pues se está invocando la intervención del Creador del universo. No hay situación demasiado difícil, ni vínculo demasiado fuerte que Dios no pueda romper. En Hechos 12, Pedro estaba encarcelado
custodiado por soldados, encadenado con una sentencia de muerte sobre su vida. Pero la iglesia oraba sin cesar. Y mientras oraban, un ángel fue enviado. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro fue liberado. Este mismo principio se aplica a los hijos que están atados a relaciones dañinas, manipuladoras, espiritualmente tóxicas. Cuando los padres oran, los ángeles se movilizan, las cadenas se rompen, las puertas que los mantenían atrapados se abren y lo que parecía imposible se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Es vital que la oración por los hijos sea constante, específica y dirigida por el Espíritu Santo. No se trata de repetir frases, sino de declarar la palabra con fe, de clamar por revelación, de discernir qué está operando detrás de cada relación. En Romanos 8:26, Pablo escribe: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este tipo de oración guiada por el Espíritu va más allá de las palabras humanas. Es una intercesión que toca el corazón de Dios y produce cambios reales. El enemigo no tiene acceso libre a los J'entre tard mais j'entre fort. Le sang bat contre le décor. Sous mes semelles la poussière. Et dans ma gorge le tonnerre. J'ai les mains pleines de feu. Le cœur cabossé pas peureux. Tu crois m'éteindre d'un regard, mais je tiens debout dans le noir. Je garde le cap, tourne le sol. J'ai la rage. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time.
I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade and the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far
even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And hijos cuando los padres ocupan su lugar en el mundo espiritual. La responsabilidad de interceder por ellos no se delega, no se posterga, no se comparte. Es un llamado que viene directamente del cielo. En Ezequiel 22:30 Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este lamento revela el deseo de Dios de encontrar intercesores, de hallar a alguien que se ponga en la brecha. Cuando un padre ora, se coloca entre el ataque del enemigo y el corazón de su hijo. Se convierte en muro, en escudo, en defensa espiritual. Y en ese lugar el poder de Dios se manifiesta. La oración parental es una labor diaria. No se basa en emociones, ¿no?, sino en convicción. No depende del estado de ánimo, sino de la comprensión del impacto eterno que tiene cada palabra declarada en fe. Cada clamor es una semilla que dará fruto. Cada intercesión es una inversión espiritual. Cada madrugada dedicada a orar es una ofrenda que no quedará sin respuesta. Dios escucha, Dios ve, Dios actúa. Y cuando los padres toman su lugar en el altar, sus hijos caminan bajo una nube de protección que ni el infierno entero puede penetrar. Cuando oramos con autoridad conforme a la voluntad de Dios, lo imposible se vuelve posible, las relaciones equivocadas se disuelven, los vínculos demoníacos se rompen, las asignaciones del enemigo fracasan. Y el propósito de Dios avanza con poder. No por esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu que opera a través de la oración del justo. Porque un hijo cubierto por oración es un hijo resguardado por la mano de Dios. Cuando el enemigo quiere desviar el destino de un hijo de Dios, rara vez lo hace con un ataque directo. Prefiere lo sutil, lo progresivo, lo camuflado. Las malas amistades y los vínculos con personas que operan bajo una influencia espiritual incorrecta no se presentan como amenazas evidentes. Llegan como aliados, como confidentes, como personas que parecen ofrecer comprensión en momentos de confusión o compañía en tiempos de soledad. Sin embargo, la Escritura enseña que no se puede caminar con alguien sin que haya acuerdo espiritual. En Amós 3:3, la pregunta resuena con firmeza: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta verdad es crucial para entender por qué ciertas personas que rodean a nuestros hijos generan cambios imperceptibles al inicio, pero devastadores con el tiempo. El corazón comienza a adaptarse al ambiente espiritual que lo rodea.
Y si ese ambiente está cargado de rebelión, de engaño o de contaminación, tarde o temprano, ese espíritu comienza a manifestarse. Las señales de una influencia espiritual peligrosa no siempre se detectan por lo que se ve, sino por lo que comienza a cambiar en lo más profundo del carácter. La transformación que sufre un hijo bajo la influencia de una amistad contraria a la lubrala, a la potawastay, de Dios puede ser silenciosa pero profundamente destructiva. El libro de Proverbios está lleno de advertencias que revelan este principio. Proverbios 22, 24 a 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El alma se enreda cuando se expone a actitudes constantes que no provienen del Espíritu de Dios. Un joven que antes mostraba respeto y obediencia comienza a resistir la autoridad. Una hija que antes disfrutaba de la presencia de Dios se muestra cada vez más apática hacia lo espiritual. Estas no son simples expresiones de madurez, son señales espirituales. El enemigo busca imitar el proceso de discipulado que Jesús utilizó con sus seguidores. Así como Cristo formó el carácter de sus discípulos a través de la cercanía, la convivencia y la palabra, el adversario busca deformar el carácter de los jóvenes utilizando el mismo principio. Quien camina con un impío terminará adoptando su forma de pensar, su forma de hablar y finalmente su forma de actuar. El Salmo 1 comienza estableciendo esta advertencia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se trata solo de evitar acciones, sino de no ubicarse en entornos donde el consejo, el camino y la influencia vengan de personas ajenas al Espíritu de Dios. Cada amistad introduce una voz. Cada voz representa una influencia. Y cada influencia tiene una raíz espiritual que debe ser discernida. Una de las señales más claras de contaminación espiritual a través de una mala amistad es el abandono progresivo de las prácticas espirituales. La oración que antes era frecuente se convierte en una obligación pesada. La lectura de la palabra en una actividad esporádica. El deseo de congregarse en un hábito sin sentido. No hay que minimizar estos cambios. En Gálatas 5:7, Pablo expresa una inquietud ante un proceso de desviación espiritual. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta pregunta no apunta a una circunstancia, sino a una persona. ¿Quién es la clave? Hay personas que se convierten en estorbo, no porque se opongan directamente a Dios, sino porque con su presencia apagan el deseo de obedecer. Introducen una mentalidad carnal que parece inofensiva, pero que actúa como un freno invisible al crecimiento espiritual. Otra señal que no puede ser ignorada es el cambio en el lenguaje. Lo que se dice revela lo que se cree, y lo que se cree determina el rumbo de la vida. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un hijo comienza a repetir ideas que antes rechazaba, cuando normaliza pensamientos contrarios a la palabra, cuando su vocabulario empieza a reflejar confusión doctrinal, crítica a lo espiritual o ligereza frente al pecado, es señal de que una nueva voz ha comenzado a formar su sistema de creencias. El lenguaje no cambia por sí solo, se moldea a través de la repetición y la influencia. Y si la voz que ahora domina proviene de alguien que no teme a Dios, entonces ese corazón está siendo expuesto
a una semilla contraria al propósito divino. También se manifiestan señales en la actitud emocional. Las malas influencias no solo corrompen la conducta, también distorsionan la percepción. Lo que antes era visto como pecado, ahora se interpreta como libertad. Lo que antes generaba convicción, ahora produce incomodidad. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es progresivo. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte a los creyentes sobre este tipo de engaño. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El extravío de los sentidos comienza con una desconexión emocional de lo santo. El corazón ya no responde igual a la presencia de Dios. Hay distracción, incomodidad o rechazo ante lo que antes producía gozo. Esta alteración espiritual no es casualidad. Es el resultado de una compañía que en lugar de edificar, corrompe. La palabra advierte que los malos compañeros conducen al mismo juicio. En Números 16 se relata el caso de Coré, Datán y Abiram, quienes se rebelaron contra Moisés. La Escritura muestra que por estar unidos en el mismo espíritu de rebelión, fueron tragados por la tierra junto con sus familias y todo lo que les pertenecía. El juicio no cayó solo sobre el líder de la rebelión, sino sobre aquellos que se alinearon con su actitud. Este pasaje evidencia que el acuerdo espiritual con una persona equivocada puede llevar a compartir su destino. Cuando un hijo se vincula con alguien que opera desde el desprecio a la autoridad, la rebeldía o el desprecio por las cosas de Dios, tarde o temprano terminará afectado por las consecuencias de ese vínculo. No basta con decir que no hace lo mismo. El acuerdo tácito con una influencia contraria ya es suficiente para abrir puertas. Otra señal reveladora es la resistencia al consejo. El joven que antes buscaba guía ahora se cierra, se vuelve hermético. Reacciona con molestia ante la corrección. Esto es más que una reacción emocional. Proverbios 12. 1 enseña. El que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando un hijo rechaza la instrucción, no es simplemente un acto de independencia. Puede ser la evidencia de que otra voz, una contraria a la verdad, ha tomado mayor autoridad en su vida. Esa voz puede venir de un amigo, una pareja o una figura de influencia que ha ganado espacio y confianza. La resistencia al consejo sano es una señal de alerta. Significa que el sistema de valores está siendo desplazado por uno nuevo, que responde a otra fuente de autoridad. También puede manifestarse un patrón de aislamiento selectivo. El hijo comienza a distanciarse de quienes representan estabilidad espiritual y se aferra únicamente a aquellas relaciones que refuerzan su nueva actitud. Esto no es casualidad, es un proceso espiritual en el que se cierran los oídos al consejo sabio y se abren únicamente a lo que alimenta la nueva narrativa. En 2 Timoteo 4:3, Pablo anticipa este fenómeno, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo no solo se refiere a líderes religiosos, también aplica a toda voz que se convierte en referencia. Cuando el corazón ya no soporta la verdad, busca compañía en la mentira, se rodea de aquellos que validan su desvío y desecha a quienes buscan restaurarlo. Esta selección relacional es evidencia de que hay una guerra espiritual activa. Las señales espirituales de una mala influencia no deben ser interpretadas como simples etapas o comportamientos comunes. Ignorarlas es darle ventaja al enemigo. El Espíritu Santo fue dado para guiar a toda verdad y parte de su guía incluye la revelación sobre las personas que rodean a los hijos.
El discernimiento es un don que permite ver más allá de las apariencias. Hebreos 5:14 declara: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es responsabilidad de los padres ejercer este discernimiento, no con juicio, sino con vigilancia espiritual, no con sospecha carnal, sino con dirección divina. Porque muchas veces detrás de una conducta aparentemente natural hay una batalla espiritual en curso. Cuando se identifican estas señales, no se debe reaccionar con desesperación, sino con autoridad. La oración no solo debe clamar por protección, sino pedir discernimiento constante. No basta con interceder por los hijos, también hay que orar por el entorno. Pedir que todo lo que no provenga de Dios sea revelado, que las máscaras caigan, que las intenciones ocultas salgan a la luz. En Lucas 8:17 Jesús dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de saberse y salir a luz. Esta promesa sigue vigente. La oración, cuando se basa en la palabra, tiene el poder de exponer lo invisible. Y cuando lo oculto sale a la luz, el enemigo pierde ventaja. El objetivo no es generar temor, sino activar una vigilancia espiritual que no descanse, porque el enemigo no descansa, pero mayor es el que está con nosotros. La oración de los padres, acompañada de discernimiento, es una muralla contra toda influencia perversa, y las señales no están para alarmar, sino para activar. Dios no revela para desesperar, revela para preparar, para que el clamor no sea al azar, sino con propósito, para que el cerco no sea genérico, sino específico, para que el altar familiar no sea una costumbre, sino una fortaleza. Cuando el enemigo encuentra una puerta abierta en la vida de un hijo, la influencia espiritual puede tomar forma rápidamente y establecerse con fuerza. Una amistad incorrecta, una conversación constante con alguien que opera bajo otra atmósfera, un vínculo emocional con quien camina por un sendero opuesto a la palabra, puede ser suficiente para introducir una fortaleza que luego resiste toda corrección. Pero lo que fue sembrado con astucia y paciencia por parte de las tinieblas puede ser arrancado con autoridad y convicción por medio de la oración. No cualquier oración, sino una oración estratégica, fundamentada en las Escrituras, dirigida por el Espíritu Santo y hablada con poder, porque en el ámbito espiritual no hay neutralidad. O se siembra o se desarraiga, o se construye o se derriba. Y toda relación que Dios no sembró puede ser derribada por medio de una oración que se alinea con su voluntad. En Jeremías 1:10 el Señor le dice al profeta: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta comisión no era solo para el oficio profético, sino para todo aquel que lleva en su boca una palabra dada por Dios. La oración estratégica no se limita a pedir protección. También actúa como instrumento para arrancar relaciones que han sido sembradas por el adversario. Personas que, sin importar cómo se presenten, están contaminando el corazón de los hijos y desviándolos del plan divino. La autoridad espiritual permite al padre y a la madre interceder con precisión, identificando aquello que debe ser quebrado, desenmascarado y eliminado por el poder de Dios. El primer principio para una oración eficaz es la claridad espiritual. No se puede cortar algo que no se ha identificado. Por eso, el discernimiento previo es clave. Una vez que el Espíritu revela una relación que no proviene de Él, se debe levantar
una intercesión específica, declarando el rompimiento de esa conexión, no con palabras humanas, sino con palabras de fe que se anclan en la verdad de Dios. En Mateo 15:13, Jesús declaró: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esa palabra no fue simbólica, fue una sentencia espiritual. Lo que Dios no sembró no permanecerá. Y si esa relación que rodea al Hijo no ha sido plantada por el Padre, entonces hay respaldo celestial para desarraigarla. Una oración estratégica no se basa en el deseo personal del Padre, sino en el propósito eterno del Creador. Por eso no se ora desde la emoción, sino desde la posición de autoridad que Cristo ha entregado. En Lucas 10:19, Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es limitada, abarca toda fuerza del enemigo, incluye toda manipulación disfrazada, toda influencia encubierta, toda conexión relacional que esté operando como canal de contaminación espiritual. La oración se transforma entonces en una herramienta de limpieza, en una espada que corta con precisión lo que el enemigo ha atado con engaño. El poder del acuerdo también fortalece la oración estratégica. Jesús enseñó en Mateo 18:19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando el padre y la madre se ponen de acuerdo, cuando dos creyentes se unen en intercesión con una misma fe y un mismo propósito, se activa un respaldo divino que mueve las circunstancias. La unidad en la oración tiene la capacidad de romper estructuras que se han fortalecido en el silencio. Lo que parecía imposible de romper, lo que el Hijo no tiene fuerzas para abandonar, puede ser cortado en el mundo espiritual por el acuerdo de dos que claman con autoridad. Pero la oración no solo debe pedir ruptura, también debe establecer lo que vendrá en lugar de aquello que se elimina. Toda relación cortada deja un espacio. Y si ese vacío no es llenado con una relación sana, con amistades correctas, con conexiones divinas, el enemigo buscará ocuparlo nuevamente. En Mateo 12:43-45, Jesús describe lo que sucede cuando un espíritu sale de una persona, pero la casa queda vacía. El espíritu regresa, encuentra el lugar desocupado y trae consigo otros más. Por eso la oración estratégica debe ser doble. Por un lado corta, pero por otro establece. Por un lado elimina lo que contamina y por otro llama lo que edifica. Pide a Dios que introduzca personas con temor de Él, que sean instrumentos de crecimiento espiritual, que porten luz y sabiduría. No basta con romper, hay que llenar. El uso de la palabra en la oración estratégica no es opcional, es esencial. Cada oración debe estar respaldada por promesas, por decretos divinos, por principios eternos. La palabra es la espada del Espíritu y con ella se ejecuta juicio, se deshacen argumentos y se establece la verdad. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La eficacia de la oración no está en su extensión, sino en su alineación con la Escritura. Declarar que ninguna arma forjada prosperará, que los pensamientos serán llevados cautivos a la obediencia de Cristo, que Dios guardará la entrada y la salida del Hijo, que será cabeza y no cola, que estará rodeado de los justos, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Son verdades que cuando se hablan con fe, tienen el poder de moldear el entorno espiritual. El ayuno puede acompañar esta oración estratégica, no como una práctica religiosa, sino como una señal de consagración, de entrega, de enfoque espiritual. En Marcos 9:29, Jesús dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Hay influencias tan arraigadas, hay relaciones tan fortalecidas por lazos emocionales, que solo se quiebran cuando la carne es sometida y el espíritu se alinea completamente con Dios. El ayuno no cambia a Dios, cambia al que ora. Lo afina, lo sensibiliza, lo fortalece, lo conecta con la voluntad del cielo para ejecutar decretos en la tierra. Y cuando se combina el ayuno con la oración, se rompe el poder del alma sobre la voluntad, se neutraliza la manipulación emocional y se fortalece la voz del espíritu. La oración estratégica debe ser continua. No se ora una vez y se olvida. Se ora hasta que haya evidencia. Se ora hasta que la atmósfera cambie. Se ora hasta que el fruto sea visible. En 1 Tesalonicenses 5:17 se da una instrucción breve pero profunda. Orad sin cesar. La constancia es lo que desgasta la resistencia espiritual. La insistencia no es incredulidad, es fe activa. No se trata de convencer a Dios, sino de ejercer autoridad hasta que la voluntad divina se manifieste completamente. Cada oración es un golpe en la estructura. Cada declaración, una grieta más en el muro. Y llega el momento en que lo que parecía indestructible se derrumba ante la perseverancia del justo. También es importante orar en el nombre de Jesús. No como una fórmula, sino como una expresión de legalidad espiritual. Jesús dijo en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nombre de Jesús es la llave que abre lo que está cerrado, el sello que valida toda petición conforme a la voluntad de Dios. No hay poder en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda resistirse a una oración levantada con fe en el nombre de Jesús. Ese nombre lleva la autoridad que venció al pecado, a la muerte y a las tinieblas. Ese nombre desarma fortalezas, cancela planes, rompe cadenas. Y cuando un padre ora por su hijo en ese nombre, la oración se convierte en un decreto sellado por la sangre del Cordero. La oración estratégica no se basa en emociones ni en deseos personales. Se fundamenta en la búsqueda del propósito de Dios, porque no todo lo que parece dañino debe ser cortado, y no todo lo que parece bueno debe ser permitido. Por eso, antes de actuar, se discierne. Antes de declarar, se escucha. Antes de romper, se consulta al Espíritu Santo. Él conoce los corazones. Él sabe quién ha sido enviado por Dios y quién no. Él revela lo que está oculto y guía al intercesor a orar conforme a la verdad. En Romanos 8:27 se afirma, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa es la clave de una oración estratégica. No orar desde el alma, sino desde el Espíritu. Cuando se ora de esta manera, los resultados trascienden lo inmediato. Se activan procesos de liberación, se cancelan asignaciones del infierno, se neutralizan pactos no visibles, se liberan a los hijos de relaciones que los estaban reteniendo en el alma, se restauran conexiones divinas, se abren caminos para amistades sanas. Y cuando esto sucede, la paz retorna. No porque todo sea visible aún, sino porque el Espíritu testifica que algo ha sido desatado. La atmósfera cambia. El Hijo comienza a mostrar apertura. El círculo se reordena y el nombre de Dios es glorificado. Cuando un padre clama con fe, el cielo responde con poder. No hay oración pronunciada desde un corazón rendido que quede sin ser escuchada por Dios. Cada palabra cargada de verdad, cada intercesión fundamentada en la palabra, cada declaración hecha en el nombre de Jesús se convierte en una asignación divina, una intervención sobrenatural, una orden enviada desde el trono para frustrar los planes del enemigo.
la vida de un hijo puede ser tú estar bajo ataque, rodeada de malas influencias, expuesta a personas que no han sido enviadas por Dios. Pero si hay alguien en su casa que ora, que vigila, que clama, el propósito no será robado, porque Dios pelea por los hijos cuando los padres se levantan en fe. El Señor no se mantiene al margen cuando uno de sus hijos está siendo influenciado por espíritus disfrazados de amistades. Su celo por aquellos que le pertenecen lo impulsa al actuar con justicia, con poder y con misericordia. En Éxodo 14:14, la promesa es clara. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra fue dada en medio de una amenaza real, un ejército que venía tras el pueblo para destruirlo. Sin embargo, Dios no necesitó armas humanas para actuar. No requirió estrategias militares ni alianzas terrenales. Solo una orden, solo su presencia, solo su intervención. Y así como peleó por Israel en ese momento, pelea hoy por cada hijo que está siendo oprimido, confundido o atrapado en vínculos que no provienen de él. La condición es una sola: que haya alguien que no se rinda en la oración, que no retroceda ante lo que ve, que crea en la fidelidad del Dios que defiende lo que le pertenece. En Isaías 49:25, la Escritura declara una de las promesas más contundentes para padres que interceden. Así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Este versículo no es una figura poética, es un decreto espiritual. Aunque el enemigo parezca haber atrapado la voluntad de un hijo, aunque lo haya seducido con palabras dulces, aunque lo haya rodeado de rostros que encubren intenciones contrarias al cielo, Dios no lo entregará. Si alguien está dispuesto a pelear desde el altar, Él responderá desde el cielo, porque salvar a los hijos no es una petición aislada, es un asunto que toca el corazón mismo del Padre. Él sabe que cada uno de ellos fue creado con un propósito, formado en el vientre con intención, llamado desde antes de nacer, y no permitirá que ese diseño se pierda por causa de una amistad camuflada de afecto, pero cargada de tinieblas. Cuando un hijo comienza a alejarse, a enfriarse espiritualmente, a resistir la corrección, el enemigo intenta convencer al padre de que es tarde, de que la batalla está perdida, de que nada cambiará. Pero esa voz no proviene de Dios. En Lamentaciones 3:25-26 está escrito: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La espera no es pasividad, es resistencia en fe. Cada día en el que se ora, aunque no se vea el cambio, aunque parezca que todo sigue igual, se están acumulando victorias en lo invisible. Porque las guerras espirituales no se ganan con emociones, se ganan con perseverancia. Y el que permanece en la oración verá el fruto. No a su manera, no en su tiempo, pero sí en la perfecta voluntad del Padre. Dios no solo pelea por los hijos, también les habla. En medio de las amistades que buscan desviarlos, en medio de los entornos que intentan contaminarlos, el Espíritu Santo sigue hablándoles, aunque estén rodeados de voces extrañas. Hay una voz que resuena más fuerte, más profunda, más verdadera. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta promesa no depende del ruido externo, no se anula por la confusión temporal. La voz de Dios sigue llamando, sigue instruyendo, sigue inquietando el corazón, y aunque parezca que no escuchan, que no reaccionan, hay un eco en lo más profundo de su ser que no pueden apagar. Porque fueron sellados, fueron llamados, fueron conocidos por el Creador. Y mientras haya alguien que ore por ellos, esa voz no cesará.
La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Él es constante, firme, inquebrantable. Si dijo que guardará, guardará. Si prometió pelear, peleará. Si declaró que salvará, salvará. En 2 Tesalonicenses 3. Pablo afirma: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No hay mal tan disfrazado que escape a su mirada. No hay influencia tan sutil que Él no detecte. Y si Él guarda, ningún plan del enemigo podrá prosperar. Pero para que ese poder se active, la fe debe permanecer. La oración debe mantenerse. La confianza no puede ser negociada con la duda. El Padre ve lo que los ojos naturales no ven. Él examina las intenciones, conoce los corazones, discierne lo que hay detrás de cada conexión humana. Él sabe cuándo una amistad no ha sido enviada por el cielo. Sabe cuándo un rostro amable esconde una asignación perversa. Y sabe cómo intervenir sin romper procesos, sin violar voluntades, sin forzar caminos. Su forma de actuar no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Y cuando actúa, lo hace con precisión, sin margen de error, sin efectos colaterales. Por eso se debe orar con confianza, no con temor. Clamar desde la fe, no desde la desesperación. Porque el que cuida no duerme, el que pelea no pierde, el que habla no miente. El Salmo 121, 4-5 lo afirma con claridad. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Dios que no duerme está atento. Mientras otros descansan, Él vigila. Mientras otros ignoran lo que ocurre, Él interviene. Y su guardia no es pasiva, es activa, es protectora, es firme. No solo cuida del peligro externo, también cuida del peligro interno. De las semillas que intentan ser sembradas por amistades tóxicas, de los pensamientos que buscan enraizarse en la mente a través de palabras malintencionadas, de actitudes que se infiltran disfrazadas de simpatía. Todo lo ve, todo lo pesa, todo lo confronta. Y si se le da autoridad a través de la oración, Él actúa sin demora. Cuando el Señor pelea por los hijos, lo hace con poder, pero también con ternura. No solo arranca lo que daña, también restaura lo que fue herido. En Jeremías 30:17, Él declara: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque muchas veces la influencia de una mala amistad no solo deja ataduras, también deja heridas, dolor en el alma, confusión en la identidad, fracturas en la confianza. Pero Dios no solo liberta, también sana. Y cuando su mano se mueve, lo hace para restaurar por completo. Él no remienda, Él renueva, no improvisa, transforma, no camufla el daño, lo repara desde la raíz. El compromiso de Dios con los hijos no es superficial, es profundo, eterno, sellado por su propia palabra. En Isaías 54:13 hay una promesa que trasciende generaciones. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa enseñanza no siempre será visible de inmediato, pero es constante, es real, es efectiva. Aun cuando estén rodeados de amistades nocivas, la enseñanza de Dios sigue operando. Aun cuando parezca que escuchan más a otros que a Él, su voz sigue instruyendo en lo profundo. Y esa semilla no puede ser anulada. Porque lo que Dios enseña permanece. Lo que Él siembra echa raíces. Y lo que Él forma resiste toda tormenta. El enemigo no puede sostener sus planes ante un clamor genuino. Puede resistir por un tiempo, puede aparentar victoria, puede seguir disfrazado, pero no puede soportar la intercesión constante de un padre que ora. No puede resistir una oración que se apoya en la palabra. No puede prevalecer contra un altar encendido con fuego santo.
Jesús mismo declaró en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando una casa se convierte en iglesia, cuando un hogar levanta un altar, cuando una familia decide resistir al enemigo en oración, las puertas del infierno no pueden avanzar. Todo intento de infiltración será frustrado. Toda relación enviada para corromper será cortada. Toda amistad disfrazada será desenmascarada. Dios pelea pero también instruye, pelea pero también corrige, pelea pero también redirige, porque su intervención no solo libera, también alinea. Su acción no solo protege, también conduce. Él no solo aparta a los enojos del mal, también los acerca a su propósito, porque el objetivo final de su batalla es que cada uno de ellos cumpla con el destino para el cual fue creado. Y mientras haya alguien que crea, que ore, que persevere, esa batalla será ganada, porque la fidelidad de Dios no falla, su palabra no regresa vacía, su amor no se detiene y su mano no se acorta. Cuando un hijo es rodeado por amistades que no vienen de Dios, el enemigo no solo intenta contaminar su presente, sino alterar su legado. Lo que está en juego no es únicamente su bienestar actual, sino la línea espiritual que está llamado a continuar. Por eso, la oración que se eleva en este tiempo no solo protege, también construye futuro. Cada palabra que proclamas en fe es un ladrillo que edifica generaciones. Cada clamor por discernimiento, cada súplica para que Dios revele lo oculto, cada acto de obediencia espiritual que haces como padre, no muere con el día. Permanece delante del trono y activa un cerco que trasciende el tiempo. Hoy Dios no solo te llama a proteger a tus hijos, sino a posicionarte como el arquitecto espiritual de su destino. No ores solo para que salgan del peligro, ora para que entren en su llamado. No clames solo por lo que deben dejar, clama por lo que están llamados a conquistar. Porque cuando tú intercedes, el cielo se alinea, el infierno retrocede y tus hijos caminan hacia la plenitud que el Padre soñó para ellos desde la eternidad. Ahora es el momento de tomar tu lugar, porque tu oración está escribiendo historia.